La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II presentan al misionero laico Juan González Torres compartiendo las enseñanzas sobre la teología del pecado y sus consecuencias. Hoy escucharemos el tema número 26. No digas pequé y nada me sucedió. Queridos hermanos y hermanas, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, la Corporación Carismática Católica de Boyacá y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II, estamos compartiendo la nueva evangelización de los miembros de la Iglesia al impulso del Espíritu Santo e impartiendo la formación de los nuevos discípulos del Señor, servidores, evangelizadores, predicadores, apóstoles laicos y discípulos misioneros. De manera que durante estos días hemos venido reflexionando sobre la teología del pecado y sus consecuencias. Este es un tema que no nos gusta mucho, porque el pecado, como dijo el Papa Benedicto XVI, es el mal más profundo que alcanza al hombre en lo íntimo de nuestra personalidad. Y cuando hablamos, según la palabra de Dios, del pecado y sus consecuencias, pues la palabra de Dios nos confronta nuestra vida. ¿Qué clase de vida estamos viviendo en la presencia de Dios? Una vida pagana, como dice San Pablo, según la carne, según las apetencias o deseos de nuestra naturaleza humana, o la vida cristiana, la vida en el Espíritu según el Espíritu de Dios. Hoy quiero continuar hablándoles de las consecuencias que trae el pecado a nivel personal, familiar y social. La Sagrada Escritura, en el libro de la Sabiduría, capítulo 11, verso 16, dice estas palabras: que generalmente por donde uno peca, por allí es castigado. Pero así dice la Escritura, para enseñarles que las cosas con que el hombre peca, esas mismas le sirven de castigo. Pero también nos dice la Sagrada Escritura en el libro del Eclesiástico, capítulo 5, versos 2 al 7, no digas pequé y nada me sucedió. No. Un momento, escuchemos lo que dice la palabra de Dios. No te dejes arrastrar por el impulso que te lleva tras las pasiones de tu corazón. No digas, ¿quién puede dominarme? Porque el Señor ciertamente te castigará. No digas, he pecado. ¿Y qué me ha pasado? Porque el Señor es paciente. No te sientas tan seguro del perdón, mientras acumulas pecado tras pecado. No digas, es grande su compasión, me perdonará mis muchos pecados, porque Él tiene compasión y cólera, y su ira recae sobre los malvados. No tardes en convertirte al Señor, dice Dios por boca del profeta. No lo dejes de un día para otro, porque la ira del Señor se enciende de repente, y en el día del castigo perecerás. Pidámosle a Dios, como aquel publicano que entró al templo a orar, pero ni siquiera se atrevía a adentrarse ante el Santísimo, sino que su oración en la puerta del templo era esta: oh Dios, ten compasión, piedad y misericordia de mí, que yo soy un hombre pecador. Queridos hermanos, hagamos oración, reconozcamos de que somos pecadores, pidámosle a Dios la gracia de la conversión, confesemos todos nuestros pecados.
Centremos nuestra vida en el sacramento de la Eucaristía. Leamos la sagrada palabra de Dios y empecemos a vivir una vida nueva, digna de Dios y de verdaderos y auténticos cristianos. Continuemos reflexionando algunos textos del libro de la sabiduría, capítulo 11, verso 20 al 23. Porque allí nos dice la sabiduría que el Señor espera que colmen la medida de sus pecados. Así dice la palabra de Dios. Pero aún sin esto bastó que tu justicia los persiguiera, que tu poderoso aliento los dispersara, pues podías derribarlos de un soplido. No lo quisiste, pero tú ordenaste todo con número, peso y medida. Porque tú solo tienes siempre en la mano el poder supremo, ¿y quién puede resistir a la fuerza de tu brazo? Delante de ti todo el mundo es como un granito en la balanza, y como una gota de rocío que en la mañana baja sobre la tierra. Pero tú tienes compasión de todos, porque todo lo puedes, y disimulas los pecados de los hombres para que hagan penitencia. Tú amas todo lo que hiciste, y no aborreces nada de lo que has hecho. De lo contrario, ¿cómo lo habrías creado? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, también el libro de los Macabeos, capítulo 6, verso 14 al 16, dice: vemos que con las demás naciones el Señor espera con paciencia a que llegue el colmo de sus pecados, pero no ha estimado conveniente actuar así con nosotros. No ha querido esperar para castigarnos que nuestros pecados llegaran hasta el tope. Él no abandona a su pueblo, más bien nos corrige por medio de la prueba y no nos priva de su misericordia. Queridos hermanos, también el libro del Apocalipsis 3:19 nos habla que Dios nos regala pruebas, permite pruebas, pero la prueba para los hijos de Dios, para los cristianos, es una de las manifestaciones del amor de Dios. Por eso, el libro del Apocalipsis, capítulo 3, verso 19, nos dice estas palabras: yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre, entraré a su casa a comer, yo con él y él conmigo. Y al vencedor le concederé que se siente junto a mi trono. Del mismo modo que yo, después de vencer, me sentaré junto a mi Padre en su trono. El que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu Santo a las iglesias. Queridos hermanos, la misericordia de Dios es grande, y hoy se vale de este medio de evangelización para convocarnos e invitarnos a la conversión, porque ese es el tema central de esta enseñanza. Son las consecuencias del pecado. Como consecuencia del pecado, pues Dios puede abandonar temporalmente al hombre. Así lo dice el Salmo 81, 12 al 13. Pero mi pueblo no me quiso oír, e Israel no me obedeció. Los dejé pues que siguieran sus caprichos y caminaran según su parecer. O como dice la palabra de Dios, en el Evangelio de San Lucas capítulo 15, verso del 11 al 20. La Sagrada Escritura nos pone esta parábola del hijo pródigo.
Pero uno al leer la escritura puede decir, esto fue lo que le pasó al hijo pródigo. No, queridas hermanas y hermanos, no. Es que está puesto en la escritura para decirnos que todas y todos somos hijos pródigos. Y es una enseñanza muy profunda. Porque dice el Evangelio de San Lucas, hablando del hijo pródigo, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus saberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una gran escasez y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente, recapacitó, entró en sí y se dijo, ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue donde su padre. Aún estaba lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Queridos hermanos, en síntesis reflexionemos un poco sobre esta parábola del hijo pródigo. Ese hijo pródigo se rebeló contra la casa de su padre, contra sus preceptos, sus decretos, sus mandamientos, contra ese proyecto que tiene su padre para sus hijos. Se rebeló y le volvió la espalda a su padre. Se fue, no para vivir una vida de libertad de hijos de Dios, sino una vida de libertinaje. Es cierto que Dios nos creó libres, nos dio libre albedrío, pero dentro de esa libertad nos propone un plan para nuestra salvación. Pero como nos creó libres, nos dio esa libertad para que hagamos una opción por el bien o por el mal. Este hijo pródigo hizo una opción por el mal. ¿Y cuál fue la consecuencia de su pecado cuando abandonó la casa de su padre? Ahí dice la Escritura, el Evangelio. Fue hambre espiritual, hambre física. Ni siquiera, dice el Evangelio, las algarrobas de los cerdos le alcanzaban para su manutención. O sea, como decía Santo Tomás de Aquino, el pecado es una ofensa a Dios y es ruina para quien lo comete. La consecuencia del pecado del hijo pródigo fue la ruina espiritual y la ruina económica. Y cuando ya no tenía nada que comer, aún no encontró trabajo en el centro de una ciudad, se fue a un campo y solamente encontró trabajo para cuidar cerdos. Pero ni siquiera la comida de los cerdos le alcanzaba para su mantenimiento. Entonces el hijo pródigo se pone a pensar, dije, no, yo no quiero vivir más de esta vida. Me levantaré, iré camino de conversión a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios, contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser tu hijo, pero por favor, ten compasión, piedad, misericordia de mí, acéptame nuevamente y recíbeme, aunque sea como uno de tus siervos. Y dice que se puso en camino de conversión, pero
en la parábola del hijo pródigo, ese padre representa a Dios Padre, que es grande, compasivo y misericordioso. Y dice el Evangelio, cuando su padre lo vio, sintió compasión de él y salió para recibirlo, porque su hijo ya venía camino de conversión a él. Salió para recibirlo con abrazos y besos. ¿Y cuál fue la consecuencia de su conversión? Dijo el padre, saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a comer y a hacer una fiesta, porque este hijo mío está muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido, lo hemos encontrado. Y comenzaron a hacer la fiesta. Hermanas y hermanos, Dios es compasivo, nadie como Él. Misericordioso, nadie como Él, nadie. Él es el Padre de la infinita misericordia. Él está esperándonos a todos nosotros. Él nos recibe como recibió al Hijo pródigo. Él quiere, Él sale al encuentro nuestro cuando nosotros empezamos el camino de conversión. Y Él nos recibe como recibió al Hijo pródigo. El Hijo pródigo estaba prostituto porque su dinero lo había gastado en el pecado, en la prostitución. Pero Dios no rechazó a su Hijo. Dios rechaza el pecado, pero a su Hijo no, porque Dios es compasivo y lo recibió, le perdonó y lo acoge nuevamente en su casa paterna. Queridas hermanas y hermanos, dejémonos perdonar por Dios. Volvamos a Él, camino de conversión como el Hijo pródigo. Y dejemos que Él nos reciba y nos dé el abrazo de la reconciliación. Queridas hermanas, queridos hermanos, abandonar la comunión con Dios, abandonar a Dios Padre, es lo peor que nos puede pasar en la vida. La Escritura dice, Romanos 1, 28 al 31, como no quieren reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus pensamientos para que hagan lo que no deben. Y la pregunta es, ¿y dónde cayeron los que abandonaron a Dios? Romanos 1:29, está lleno de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás. Son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos. Inventan maldades, desobedecen a sus padres. No quieren de entender, no cumplen su palabra. No sienten cariño por nadie, no saben perdonar, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte, y sin embargo las siguen haciendo, y hasta ven con gusto que otros las hagan. Hermanas y hermanos, estamos invitados por Dios y por su iglesia y por su palabra a volver a Él, camino de conversión, para que nos regale la gracia de su misericordia, del perdón de nuestros pecados, nos dé la gracia de empezar una vida nueva y nos conceda la salvación eterna. El Señor los bendiga. Feliz día.